Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Una vez más, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Le voy a invitar para que meditemos en esta mañana, continuemos con este tema relacionado con lo que es el santificar todo nuestro ser, la santidad completa sobre el hombre. Y según la palabra nos enseña, nos dice el apóstol Pablo allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible en ese día, en el día cuando Cristo venga o cuando nosotros partamos con el Señor. Nos habla de una completa santidad y venimos hablando precisamente de lo que es el espíritu, lo que es esa santidad, cómo comienza, dónde comienza. Y ahora vamos a hablar de lo que es la función del espíritu, el espíritu del hombre en este caso, como conciencia, en el aspecto de la conciencia. Les decía en el tema anterior que el hablar del espíritu del hombre, cuando dice y todo vuestro ser sea santificado, dice que el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando habla del espíritu no está hablando del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no necesita santificarse. Él ya es santo de por sí y Él no necesita santificarse. Quien necesita santificarse o lo que necesita santificarse es el espíritu del hombre, el alma del hombre, el cuerpo del hombre, el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo de nuestro ser. Ahora, cuando hablamos de nuestro espíritu, dijimos, en el espíritu encontramos tres atributos, tres cualidades. Una de ellas, dijimos, lo primero es el soplo de vida. Cuando Dios recoge su espíritu, el hombre muere al instante. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Entonces el espíritu es el soplo de vida que hay sobre todo ser humano. Ese es el espíritu de vida. Ese es el espíritu que todo ser humano tiene, creyente o no creyente, ateo, incrédulo, pecador, no pecador, como sea. Todos tenemos espíritu de vida, soplo de vida, como lo tiene todo ser humano. Por eso tenemos vida. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, dice que lo formó del polvo de la tierra y luego sopló en él aliento de vida. Otra traducción dice espíritu de vida. En otras palabras, esa es la vida que Dios impartió, que Dios le dio al hombre. Y aquella materia de tierra, aquel muñeco, por así decirlo, que estaba formado del polvo de la tierra, cuando Dios sopla en su nariz aliento de vida, espíritu de vida, viene de repente a ser un ser viviente. ¿Cómo es que viene a ser? Porque el espíritu de vida entró en él por medio de ese soplo que Dios le dio a aquel primer hombre, Adán. Lo mismo sucede con nosotros, ya de una manera o en un proceso diferente, lógicamente. Ahora ya en la concepción, cuando se une papá, mamá, ahí sabemos que el bebé se concibe, pero en verdad es Dios el que de alguna manera sigue soplando espíritu de vida sobre aquella concepción de lo que es el hombre y la mujer, y viene a ser un ser viviente, aquel pequeño bebé aún en forma de feto todavía, pero ya es un ser viviente. Dios ya sopla ahí, Dios ya imparte ahí ese espíritu de vida. Por eso es que ahí ya comienza la vida del ser humano, aún en una etapa muy pequeña todavía, podríamos decirlo, donde no se ha formado completamente el bebé, pero ya hay vida. Entonces eso es lo primero que hay en el espíritu del hombre. Lo segundo que miramos que hay en el espíritu del hombre es la conciencia, que es precisamente de lo que estaremos hablando el día de hoy. Y lo tercero es que cuando el hombre viene a los pies de Cristo y entrega su vida a Jesús, dice que Dios envía el Espíritu, su Espíritu Santo. Dios envía el Espíritu de su Hijo para que ahora entremos en la adopción, en la familia de la fe, y poder por ese Espíritu clamar: Abba Padre. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces
cuando ya creemos en el Señor, nuestra vida es más que una conciencia o un soplo de vida. Ahora hay un poder en nosotros para poder hacer la voluntad de Dios, ir en el camino que Dios quiere que vayamos, porque ya hay la fuerza. Ya no solamente es soplo de vida, ya no solamente es conciencia, sino que ahora también hay poder en nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me explico, mis hermanos. Ahora, entonces, mirando lo que es la conciencia, la función del espíritu del hombre en desarrollo, en función como conciencia. Miremos una vez más lo que dice la palabra, Proverbios capítulo 20, versículo 27. Oiga cómo dice la escritura: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El proverbista, o el Señor a través del proverbista, está dándonos una declaración muy importante. Y dice: lámpara del Señor, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Dios ha puesto una lámpara en lo más íntimo del hombre, en el interior del hombre. Dios le ha puesto una luz, una lámpara que alumbre su vida, que ilumine su vida. ¿Para qué va a poner Dios una lámpara en el interior del hombre? Para que esa lámpara le dé luz, le dé entendimiento, le dé dirección, para que ese hombre no tropiece, para que ese hombre no se desvíe, no se aparte, no se aleje por el mal camino. Hay una lámpara que todo ser humano tiene en lo más íntimo de su ser, y esa lámpara es el espíritu del hombre, o traducido de otra manera, esa lámpara es la conciencia que Dios ha puesto en el hombre. Dios le ha puesto una conciencia a todo hombre, para que esa conciencia sea como una lámpara que alumbre la mente y el corazón del hombre, y le enseñe y le indique lo correcto de lo incorrecto, el camino agradable a Dios del camino errado delante de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que en verdad, como seres humanos, nadie tenemos excusa delante de Dios, porque todos tenemos un predicador personal, un predicador propio, un predicador privado. Si usted no va a una iglesia, de todos modos tiene un predicador, alguien que le predica. Y el mejor predicador no es fulano, sutano o mengano, o tal pastor o tal otro siervo. No, el mejor predicador es tu conciencia que está dentro de ti, dentro de tu vida. Ella te predica, ella te habla, ella te alerta, ella te remuerde, te redarguye, ella te inquieta cuando te estás yendo por un mal camino, cuando estás tomando una decisión equivocada. Hay una luz en nosotros que Dios ha puesto para iluminar nuestro camino. Entonces, cuando aquí dice lámpara de Dios es el espíritu del hombre, está refiriéndose, repito, a lo que es la conciencia. La conciencia, porque esa lámpara existe en todo hombre, sea creyente o incrédulo, convertido o no convertido. Todos tenemos esa conciencia, esa lámpara que está alumbrando allá en nuestro interior, y que nos deja sin excusa, sin pretexto, delante de Dios primeramente, y delante de nosotros mismos. Ahora, ¿qué es la conciencia? Déjeme, le doy algunas definiciones de lo que aún los diccionarios definen como conciencia. Por ejemplo, la palabra conciencia viene del latín, que es consciental, que quiere decir conocimiento. Conciencia, ciencia significa conocimiento. Entonces, hablar de conciencia es con conocimiento. Conciencia, tener el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Hablar de la conciencia es hablar del conocimiento, del poder distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, hablar de la conciencia es aquella lámpara, aquella luz que alumbra nuestro interior, para poder tener ese entendimiento, para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Ahora, no solamente conocimiento, sino que la facultad, ¿qué es lo que hace la conciencia? Es la facultad del espíritu que impulsa a hacer el bien y a rechazar el mal.
noción del bien o del mal. Esa es la conciencia. Y eso estoy hablando del espíritu humano, del espíritu del hombre, no necesariamente del Espíritu Santo de Dios, que por supuesto cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un hombre, aquello se hace todavía más fuerte. Pero aún el hombre o la mujer que no tiene el Espíritu de Dios, que no es creyente en Dios, tiene una conciencia. Y esa conciencia es conocimiento, es la facultad del espíritu humano, del espíritu del hombre, que impulsa a hacer el bien y a rechazar el mal. La noción entre el bien y entre el mal, eso significa conciencia. Por ejemplo, las expresiones que se usan como tener cargo de conciencia. El cargo de conciencia, lo que está diciéndose es que la persona ha llenado de pecados su conciencia. Y vamos a estar mirando precisamente cómo se hace eso y qué sucede cuando eso pasa. Cuando una persona camina en conciencia, cuando una persona dice que camino consciente, siendo consciente, haciendo conciencia, esa persona está caminando con honradez, con sinceridad, haciendo conciencia, es decir, dejándose llevar por esa lámpara, por esa luz, por ese conocimiento que Dios ha puesto en el interior para discernir, distinguir entre lo justo y lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, el bien y el mal. ¿Qué más es la conciencia? La conciencia es el conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, de su estado y de sus actos. Es decir, el conocimiento que el espíritu humano, que el ser humano en su más íntimas, en lo más íntimo de su ser, tiene de su propia existencia, de su estado, cómo me encuentro mal, me encuentro bien, y de sus actos, mis actos son correctos o son incorrectos. Igualmente es propiedad del espíritu humano de formular juicios normativos, espontáneos e inmediatos sobre lo bueno o lo malo. Es decir, la conciencia ya está rápida en todo lo que hacemos, en los juicios que hacemos, en lo que juzgamos, en lo que consideramos correcto o incorrecto. Rápido la conciencia aparece ahí diciéndonos: está mal eso, estás actuando mal, estás siendo injusto, estás aprovechándote, estás mintiendo. Rápido la conciencia entra rápido, dictándole a una persona sobre lo que es el bien y el mal. Entonces, por esta razón la palabra dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo del corazón. Nos está diciendo, el hombre, si no tiene luz, tropezará, se corrompirá, se perderá, no entenderá entre el bien y el mal, no sabrá discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, terminará llamando lo bueno malo y lo malo bueno, cuando no tiene luz dentro de sí. Ahora todos nacemos con luz en nuestro interior. Todos nacemos con esa lámpara bien encendida. Todos nacemos con esta lámpara de nuestra conciencia alumbrando nuestro ser y de alguna manera dictándonos la diferencia entre lo bueno y lo malo, y haciéndonos sentir mal, redarguyéndonos, contrictándonos cuando estamos desviándonos de lo correcto, cuando estamos eligiendo cosas equivocadas. Y Dios dice: hijo, yo no quiero que camines en tinieblas, yo no quiero que camines en oscuridad, yo no quiero que te pierdas, no quiero que fracases. He puesto una lámpara, una luz para ahuyentar las tinieblas de tu vida. El enemigo acecha en la oscuridad, el enemigo destruye en la oscuridad. Cuando hay luz, el enemigo no puede entrar a tu vida. Si tú estás alumbrado, si tu vida está alumbrada con la lámpara del Espíritu, que es la conciencia, y esa lámpara brilla y resplandece en todo tu interior, no tropezarás, no fracasarás. ¿Por qué razón? Porque hay una luz que te guía, y esa luz te guía a la voluntad de Dios, al plan perfecto del Dios de los cielos para hacer la voluntad de Dios. Esa luz hace resplandecer en tu vida la verdad, hace resplandecer en tu vida la justicia, te dicta, te enseña lo correcto, lo incorrecto. ¿Sí me explico, hermanos?
Y eso es en todos. Allí está esa conciencia en lo más íntimo de nuestro ser. Ahora, el riesgo, el peligro es de que esa lámpara se apague, es de que esa lámpara se opaque y nos quedemos en tinieblas y ya no haya nada que nos redarguya y andemos haciendo cosas malas, incorrectas, y no haya nada que nos haga sentir mal. Ya no nos remuerde la conciencia, como se dice. ¿Por qué razón? Porque hemos apagado esa lámpara, hemos dañado, hemos destruido esa lámpara, esa luz. Y vamos a mirar precisamente cómo sucede esta situación. Pero antes de ello, veamos un pasaje más en la palabra del Señor. Bueno, primeramente veamos Romanos capítulo 2, versículo 11 al 16. Entonces, estamos mirando precisamente ¿qué es lo que sucede cuando una persona primeramente tiene esa conciencia, esa lámpara encendida? Esa lámpara alumbra el corazón del hombre. Por eso dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, esa conciencia te conoce también a ti, me conoce también a mí. Nos conoce también nuestra conciencia, que muchas veces podremos engañar al hombre, engañar a los padres, engañar al esposo, a la esposa, aparentar una cosa, hacerle creer X otra cosa a tal persona. Pero a la conciencia allá dentro de nosotros jamás la podremos engañar. Allá dentro de ti la conciencia siempre te dirás, aunque ya engañaste a fulano, a sutano, a mengano, y dices, ya me salí con la mía, pero allá dentro de tu conciencia te dice: estás mal, estás actuando mal, no es correcto, no es lo sano, estás dañándote, estás afectando tu vida. A la conciencia no la podemos engañar. Y lo más tremendo es esto, mis hermanos, que el que no está en paz con su conciencia vive tormentado en su vida, vive sin paz, pierde la paz. Lo primero que pierde una persona que no está en paz con su conciencia, lo primerito que pierde es la paz. Y una persona que pierde la paz, hermanos, pues es una persona que no vive tranquila, no vive feliz, no vive alegre. ¿Por qué no tiene paz? Porque no está en paz consigo mismo. Y cuando se dice estar en paz contigo mismo, se está diciendo: está en paz con tu conciencia. Primeramente, con tu conciencia. Hermano, si el mundo entero está en contra de ti, pero tu conciencia está en paz contigo, y tu conciencia te dice: no te preocupes, y yo doy testimonio en tu vida de que estás bien, de que vas caminando bien. Podrán estar en contra de ti 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha o a tu izquierda. No te preocupes, caminarás seguro, caminarás firme, caminarás confiado, porque Dios te da testimonio a través de tu conciencia. Pero si acá dentro está tu conciencia en contra de ti, aunque la gente y el mundo entero te diga: tú estás bien, estás muy bien, estás muy bien, pero acá dentro te dice tu conciencia: no es cierto, estás mal, estás mal, estás mal. De nada sirve lo que te diga el mundo. Si tu conciencia te dice que estás mal, mejor es quedar bien con tu conciencia y estar en paz contigo mismo y estar en paz con Dios, que estar en paz con el mundo. La conciencia es importante en nuestra vida. Vea lo que dice la palabra para que nos demos una idea más concreta. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 16. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, que no conocen la palabra de Dios, que no conocen el orden de Dios, que no conocieron la Biblia, podríamos decirlo, el evangelio, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por allá hace 100, 200, 300 años, que uno dice, ¿y qué va a pasar con mi abuelito? ¿Y qué va a pasar con mi abuelita que nunca le predicaron el evangelio? Y que ella nunca conoció esta palabra que yo estoy conociendo. Ella no tuvo la oportunidad. ¿Qué va a suceder con él o con ella? Dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es lo siguiente: hay gente que no conoció la palabra de Dios en el tiempo pasado. No conocieron la Biblia, no conocieron el evangelio, pero de alguna manera vivieron dándole cumplimiento a la palabra. Por ejemplo, la escritura dice, no robarás, y ellos no robaban. Decían, no, robar es malo, eso no se hace. Hijo, nunca ande robando. Mejor cómase una tortilla dura, pero no ande robando. ¿Cuántos principios morales tan hermosos había en los tiempos pasados? ¿Cuánto respeto había de los hijos a los padres? ¿Cuánto respeto había de los jóvenes a los ancianos, a los adultos? Que era un respeto bárbaro, que si un niño le faltaba el respeto a un vecino, a un anciano por allá, aunque no fuera nada de uno, aquel tenía la libertad y el permiso de los padres de darle ahí unas nalgadas, de disciplinarlo. Y aunque no era nada de uno, y el papá decía, así cuando haga eso, ándele, le doy libertad, vecino, le doy libertad, para que lo disciplinaran. Y todos un tremendo respeto que había. O sea, había una honra a lo que la palabra de Dios dice en el tiempo pasado, en ciertas personas, no digo en todas, aún sin conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo es que caminaban en esa rectitud alguna gente, en esa justicia? Porque se dejaban llevar por la conciencia. El conocimiento no lo tenían en su intelecto, el conocimiento lo tenían en su espíritu, en la conciencia, lo que es bueno y lo que es malo. Y de ahí se dejaban llevar. Y muchos hombres del tiempo antiguo y mujeres vivían más santamente que muchos cristianos del tiempo presente. O sea, uno compara a muchos cristianos de este tiempo y nada que ver con la vida que vivían gentes, ancianos, hombres, mujeres del tiempo pasado, que sin el conocimiento de Dios vivían un cristianismo más real que lo que muchos viven en este tiempo conociendo la palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces eso es lo que está diciendo. Dice, no creas que porque estás conociendo y porque conoces ya la hiciste. No, no es el oidor el justo delante de Dios. El justo es el hacedor, el que obedece, el que honra al Dios de los cielos, el que busca hacer lo que Dios dice, hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que entrará al reino de los cielos. Entonces dice la palabra en este pasaje, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La conciencia dará testimonio en ese día. La conciencia será tu juez que estará a un lado tuyo, porque la conciencia te conoce perfectamente. La conciencia está dentro de ti y haz de cuenta que es como una cámara que está grabando cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, cada deseo. Esa cámara de conciencia está grabando todo lo que tú haces 24 horas al día, desde pensamientos, sentimientos, acciones, deseos,
deseos, lo más íntimo. Por eso decía, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La conciencia llega hasta lo más profundo del corazón. La Biblia dice, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está con él o en él? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, la conciencia te conoce de lado a lado, te conoce en lo más privado de tu vida, conoce hasta tus más íntimas intenciones, tus más íntimos deseos. Todo lo que hay en tu vida, la conciencia lo conoce, escudriña lo más profundo de tu corazón. Y el día, dice Dios, que estemos delante de Dios, la conciencia será una que estará ahí delante de ti para dar testimonio de ti, para dar testimonio de mí, para acusarte o para defenderte, para decir, bueno, este hombre, él iba caminando, había una tentación y se apartó. Señor, él me obedeció, él escuchó. Gloria a Dios, ahí serás bendecido. Pero también, ¿qué pasará a aquellos cuando de repente la conciencia diga, yo le hablé? Uno llega delante de Dios, imagínese, le dice, Señor, yo no sabía, nadie me dijo, nadie me explicó, nadie me predicó, nadie me compartió esto, yo no sabía. ¿Cómo que no te va a decir la conciencia? Yo estaba ahí a un lado, yo te hablé, yo te prediqué, yo te grité, yo te exhorté, yo te redarguí. Me ignoraste, me desechaste, me diste a un lado, no quisiste escuchar mi voz, pero yo te grité de adentro para afuera. El primer predicador que nos predica es la conciencia, aún antes de venir a Cristo, aún antes de estar en el camino del Señor. Ahí la conciencia nos grita y nos dice, estás desviándote, estás mal. Por eso dice la palabra, no habrá excusa para nadie, porque la misma conciencia estará delante de nosotros en ese día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dice que dará testimonio para justificar, para condenar, para decir está bien o está mal. Ahí estará la conciencia. Por eso, mi hermano, cuando tú eres fiel a tu conciencia y escuchas a tu conciencia y te dejas guiar por tu conciencia, tendrás quien te defienda en aquel día cuando estés delante de Dios, porque serás obediente a lo que te está marcando Dios a través de la conciencia. La primera manera como Dios guía al hombre es a través de la conciencia. Es la primera manera como Dios le enseña al hombre a hacer lo bueno y apartarse de lo malo, a través de su conciencia. ¿Sí me explico? Ahora entonces vamos a la palabra y veamos ¿qué dice la escritura? Avancemos. Veamos qué dice el Salmo 19. Vamos a la palabra y vamos a leer el versículo 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Qué hermoso. Aquí el salmista hace una pregunta muy interesante y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuándo es cuando comenzamos a perder la capacidad, la habilidad para reconocer nuestros errores? ¿Qué es lo que nos lleva y nos hunde en no reconocer nuestros errores, sino el vivir una vida excusándonos, poniendo pretextos, justificándonos, culpando a otros, pero no reconociendo nuestros errores? Precisamente lo que nos lleva a eso es cuando la conciencia deja de alumbrar nuestra vida. Entre más deja de alumbrar la conciencia, nuestra vida, nuestra alma, entre más se opaca esa luz de esa lámpara de nuestra conciencia, batallamos más y más y más
para reconocer nuestros errores. Entre más encendida está esa lámpara y más alumbra y más ilumina todo nuestro ser, rapidito reconocemos nuestros errores. Rapidito dices, estoy mal, esto no está bien, y comienzas a sentirte mal y a incomodarte rápido. Entre más está encendida esa lámpara, pero a como se va opacando, apagando esa lámpara, perdemos la capacidad de reconocer nuestros errores. Por más que uno diga, yo voy a comenzar a reconocer mis errores, o yo sí reconozco mis errores, la verdad es de que la única manera como nosotros, como nuestra alma reconocerá sus errores, es cuando la alumbra la luz de la conciencia, de esa lámpara que nos dice Proverbios, o la luz del Espíritu Santo, cuando ya hemos creído en el Señor y viene a alumbrarnos. Es la única manera. De otra manera, mire usted, desde nuestros padres Adán y Eva, pecó Eva, pecó Adán, y llega Dios a buscarlos. ¿Dónde estás, Adán? Acá estoy escondido, Señor. ¿Por qué? Pues tuve miedo, Señor. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Por qué te escondes? Porque ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Pues sí, pues la mujer me dio y yo comí. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me dio y yo comí, me engañó el diablo. Comenzaron a culpar a alguien más. No reconocieron. Esa es la tendencia de todo ser humano. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando desobedecemos, la tendencia es de correr a escondernos detrás de los árboles del campo. Nos escondemos detrás de los pretextos, nos escondemos detrás de hojas de higuera, corremos a coser hojas de higuera como Adán y Eva y hacernos delantares para poder cubrir nuestra vergüenza. Justificaciones, pretextos, excusas, culpamos a medio mundo, argumentamos mil cosas, y en veces son tan convincentes y son tan creíbles aquellas cosas que decimos. Pero ¿de qué nos sirve hacer que crea el mundo entero? ¿De qué nos sirve convencer al amigo, al hermano, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, si hay una conciencia que te grita por dentro y te dice, no estás bien, no es lo correcto, no es por ahí, apártate de ello, acomódate, ordénate en mi voluntad? Eso no es lo correcto que estás haciendo. Deja de excusarte, deja de culpar a los demás, deja de justificarte, deja de poner pretextos o excusas. Aprende a entender, a reconocer que cometiste un error, que fallaste, que te equivocaste, para que pueda ser restaurado. Pero repito, entre más la conciencia alumbra nuestra vida, más fácil es reconocer nuestros errores. Entre menos alumbra la conciencia nuestra vida, más difícil será. Ahora, ¿cómo es que la conciencia se contamina? ¿Cómo es que la conciencia se ensucia? La conciencia es una lámpara que brota luz de ella, brota ese brillo, esa luz que resplandece. Ahora, ¿podremos contaminar o ensuciar la luz? ¿La luz se puede ensuciar? No, la luz no se puede ensuciar. Es luz. El Espíritu de Dios, la conciencia, es el Espíritu que Dios puso en el hombre. Es parte de Dios. Por eso dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces la conciencia no se ensucia en cuestión de que como luz que es, o como luz que emite o desprende, la luz no se ensucia, la luz no se contamina. Pero ¿qué es lo que pasa? La luz se opaca. La luz se opaca. En otras palabras, si usted tiene una lámpara encendida o una lámpara como estas, allí está brotando luz, nos alumbra, nos ilumina para que tengamos luz acá donde estamos. Pero ¿qué pasa si comenzamos a cubrir todas las luces con trapos negros? Y le echamos una cobija negra ahí a una lámpara y a otra, y comenzamos a cubrir las lámparas, y ahora ya no se mira la luz y comenzamos a quedarnos en tinieblas en este lugar. No porque ya no desprendan luz, las lámparas siguen dando luz, las lámparas siguen brillando de la misma manera, no han perdido capacidad, pero ya no nos alumbran a los que estamos en casa, porque están cubiertas por mantos negros, por cobijas, por sábanas, y vamos cubriendo esa luz y ya no miramos la luz que emiten. La conciencia es de la misma manera. Déjeme, le pongo otro ejemplo. ¿Qué le pasa a una persona cuando comienza a batallar con su vista, que es la luz de los ojos? ¿Qué le pasa cuando comienza a llegarle ese problema de cataratas, por ejemplo, en los ojos? Ya no puede ver bien. ¿Y por qué no puede ver bien? Porque hay una tela
que está cubriendo el ojo y le empaña y le pone borrosa la visión y ya no distingue y dice: ¿qué será? ¿Es un bulto? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Quién será? Ya no distingo porque tengo cataratas, no alcanzo a ver. Tengo allí una cubierta, un paño que está cubriendo y no me deja ver con claridad. Y entre más grueso es eso, puede llegar el momento que usted no ve nada ya. No porque sus ojos no tengan capacidad, sino porque hay algo que está encima, cubriendo, velando. Usted va con el doctor y dice: le vamos a operar de cataratas. Le arrancan esa tela, esa cubierta que cubre la visión, se la quitan y dice: ya veo bien, hermano, ya puedo ver bien. Pues lo mismo es en la conciencia. La conciencia, el pecado, cuando nosotros desobedecemos, cuando la conciencia nos dice algo y nosotros nos vamos por otro camino y pecamos contra Dios, cada pecado en contra de la conciencia es como echarle un trapo encima a la conciencia y decirle: no quiero que me estés alumbrando, no quiero que me estés redarguyendo, no quiero que me hagas sentir incómodo, déjame vivir mi vida a mi manera. Y entre más desobedezco la conciencia, lo que sucede es lo que dice la palabra: la conciencia se cauteriza. La conciencia, dice la palabra, que viene a entenebrecerse, es decir, viene a quedar cubierta por pecado, por desobediencia, por rebeldía, al grado que ya no alumbra mi vida. Y yo camino haciendo lo malo, y camino errado, y camino equivocado, y me siento bien, y nada me hace sentir mal, y no hay nada que me remuerda, y no hay nada que me redarguya, porque ya bloqueé, ya opaqué la luz de la conciencia sobre mi vida. Son cataratas espirituales para mi visión espiritual. Dios dice: hijo, si las cataratas espirituales te están borrando la visión y no puedes percibir tus errores y caminas actuando mal pensando que estás bien, ven delante de mi presencia y déjame que unja tus ojos con colirio para que veas. Déjame y te opero de esas cataratas para que puedas tener visión clara, visión 20/20, y veas con claridad todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que estás pasando, y distingas lo bueno sobre lo malo, lo correcto sobre lo incorrecto, y camines de una manera correcta, honrando a Dios. Me explico, mis hermanos. Entonces, entre una conciencia está más limpia, entre nuestra conciencia está más limpia. ¿Cómo va a estar limpia nuestra conciencia? Cuando soy obediente, cuando soy sensible a esa voz. Cuando la voz de la conciencia me dice: no lo hagas, y no lo haces, entonces estás siendo obediente a tu conciencia y eres sensible. La lámpara, la luz brilla. Pero cuando la conciencia te dice una cosa y tú vas en contra: no importa, no me interesa, y simplemente ignoras esa voz, estás opacando la luz. Estás opacando la luz, y cada desobediencia opaca la luz. ¿Por qué cree usted que, por ejemplo, le pongo un ejemplo, uno, por ejemplo, cuando se trata de robar, cuando alguien no ha robado nada y nunca ha robado, y aún en la misma tienda se va a robar un dulce, porque un dulce es robar, amén, si no es suyo y si no lo compra se lo está robando. Ay, no, hermano, yo estaba agarrando la prueba. Se está robando un dulce si no ha pagado por él, amén. Háblanos, Señor, ¿verdad? Si usted va a la tienda y dice: pues esto es chiquito, no importa, no se nota, y agarra algo chiquito y se lo roba, o se lo come, o se lo echa a la bolsa, lo que sea, la primera vez que usted hace eso, se siente mal y está volteando para un lado y para otro, y por los espejos, y no me verán, y siente que ya vienen a cobrárselo, a ponerle las esposas en las manos por robarse ese dulce. Así se siente mal, incómodo. Pero ya ve que no pasó nada y dice: bueno, no pasa nada. Para la otra dice: pues la otra vez no pasó nada, esta vez no pasará nada, y otro dulcecito. Y ya después es una costumbre, y cada vez que voy a la tienda: tráete los dulces, tráetelos, ándale. Ya no trae uno, trae un puño. O lo que vaya a comer, tráete un puño de cacahuates, ahí comemos mientras compramos. Y ahí anda comiendo, anda agarrando. Ya no se siente mal. La primera vez se sentía todo mal, la segunda un poquito, la tercera menos, la cuarta, la quinta ya no siente nada. Ya lo hacen con naturalidad,
ya bien tranquilo y, oiga hermano, que no siente mal. No, hermano, no es nada, no se preocupe, no es exagerado. La primera vez se sentía mal, las otras veces ya no se sintió mal, y después ya va haciendo algo más grandecito, y después va haciendo otra cosita, y después se le pasa ahí algo sin entre querer queriendo, y se llevó ahí algo por ahí. Y las primeras veces se siente mal. Las demás veces, entre mal lo va haciendo, ya no se siente mal. Va cauterizando su conciencia, va opacando su conciencia. Ya no hay voz que le grite, ya no hay predicador que le hable de adentro. Ya no le gritan de adentro, estás mal. Ya no alcanza a oír la voz, ya no alcanza a oír el ruido. Opacó tanto la conciencia que ya ni alcanza a oír ahí el sonido de la voz de la conciencia. Está tan sofocado, tan apagado, tan opacado, que ya no lo alcanza ni a oír. Y dice, ¿qué se oye? Como que oye algo. No era nada, sigamos en lo mismo. ¿Cuál es el problema? Entonces, igual que una mentirita, y que una mentirita blanca, y que otra mentirita, y que pues de repente esta no es tan blanca pero es necesaria, y esta otra es más necesaria, y ahí va, y ahí va. Y cuando menos se acuerda, si no tiene uno cuidado, termina viviendo una vida entera que es una mentira completa. La vida que uno vive y se siente tranquilo con esa vida llena de mentira, toda su vida entera es una mentira completa. No es el deseo de Dios, no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nuestra vida sea una vida que camine en conciencia, que camine en conciencia. Y entre más en conciencia vives tu vida, vivirás una vida más transparente, más tranquila, más en paz contigo mismo y más en paz con Dios. Donde quiera caminarás sintiéndote libre, porque vives en paz con tu conciencia y con Dios mismo. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa y bendecida mañana. Venga conmigo a la palabra. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Veamos algunos ejemplos y evidencias de lo que sucede cuando nuestra conciencia está limpia, cuando nuestra conciencia se ensucia. Y cuando digo se ensucia, se contamina, se cauteriza. No estoy diciendo que sea en sí la conciencia la que se dañe. Como le digo, la conciencia es una lámpara que emite luz. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces recuerde, no es que la luz se ensucie, no es que la lámpara se ensucie, pero es que cubrimos, opacamos, apagamos la luz, aunque siga prendida, pero ya no vemos su luz, porque le echamos ahí una cobija, le echamos un suéter, le echamos una chamarra, le echamos un montón de cosas, al grado que estamos en oscuras aunque la luz esté prendida. ¿Me explico? Veamos qué dice la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué tremendo. Oiga bien esto. Cuando hay una conciencia, decíamos, limpia, nos ayuda, nos provoca, nos impulsa a reconocer nuestros errores mucho más fácilmente, porque hay luz que nos alumbra. Pero cuando nuestra conciencia se ensucia, cuando nuestra conciencia no está limpia y tenemos una conciencia sucia, una lámpara que ya no destila luz porque la hemos cubierto, la hemos ignorado, le hemos echado encima tantos pecados, tanta desobediencia, que ya no brilla su luz, ya no nos remuerde la conciencia, ya no nos redarguye, ya no alcanzamos a escuchar su voz. ¿Sí me explico? Como un radio, usted puede prender un radio, pero entiérrelo de cobijas y entiérrelo de almohadas y de cosas, y aunque lo tenga prendido ya no se oye lo que está tocando ese radio.
No porque no siga saliendo sonido de él, es que ya no se oye porque está cubierto de tantas cosas. Así es nuestra conciencia. Ahora, la conciencia limpia nos lleva a reconocer nuestros errores más rápidamente, y eso nos lleva a una restauración, y eso nos lleva a la obediencia, y eso nos lleva a vivir una vida agradable a Dios. Pero cuando tenemos una conciencia sucia, es todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque una conciencia sucia, esta es la evidencia de una conciencia sucia, es que miramos los errores de todos menos los nuestros. Una persona que mira los errores del mundo entero y a todos le mira errores, y mire el hermano aquel y la hermana aquella y aquel otro, y no, aquí está lleno de puros hipócritas, pero él no, él está re bien, ella está re bien, todos están re mal y todos son los hipócritas, menos él, menos ella. ¿Qué está pasando en esa vida? Quien quiera que sea, y con respeto lo digo, pero ¿qué está pasando en esa vida? Lo que está sucediendo es que esa persona tiene una conciencia sucia. ¿Y qué hace la persona con una conciencia sucia? Lo que hacían los fariseos. ¿Qué hacían? Y venían ellos queriendo sacar la paja del ojo ajeno. O sea, le miraban una paja al hermano y mire nomás, pecador, mire qué paja trae en su ojo, venga para sacarle esa paja. Pero ellos traían una viga atravesada en el ojo y no se la alcanzaban a ver. ¡Qué tremendo! O sea, eso es algo tremendo, y esa es evidencia de que nuestra conciencia está sucia. Y entre más sucia está nuestra conciencia, repito, tenemos la tendencia a mirar 1000 errores, a criticar 2000 errores, a juzgar 3000 errores, pero nunca miramos los nuestros. Y es de lo que el Señor está hablando. Dice, ustedes están mirando la paja en el ojo ajeno, y está hablando de juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le vas a decir a tu hermano, mira la paja que traes, y no miras la viga propia? Entonces, repito, cuando no alcanzamos a mirar los errores propios, pero miramos demasiado bien los errores de los demás, es señal que ya no hay una conciencia que alumbre nuestra vida. Ya no hay una conciencia que brille en nuestro interior, y eso nos perjudica y nos lleva a juicio, y nos lleva a condenación, y nos lleva a meternos en problemas, y nos enfermamos, porque a todos les miramos errores, a todos los miramos mal, a todos los criticamos, a todos los juzgamos, pero no tenemos capacidad para mirar nuestra condición, nuestros errores. Pero cuando tu conciencia está alumbrando tu vida, hermano, estás tan ocupado sintiéndote mal y queriendo arreglar tu problema, tu vida, tu condición, tu actitud, tu carácter, tus cosas, que dices, Señor, ayúdame conmigo mismo, que no tienes ni siquiera ojos o capacidad para mirar los errores o la paja que tiene tu hermano. Dice, Señor, si yo con esta tremenda viga, Señor, ayúdame a mí, o olvídate de mi hermano ahorita, Señor, ayúdame a mí. ¿Sí me explico? Sí, hermano, entre más mal y más necesitado uno se siente. Hay veces que yo me acerco al Señor, Señor, en esta ocasión no vengo a pedirte por nadie, Señor, yo soy el necesitado. Señor, ayúdame a mí, porque yo te necesito, Señor. Perdóname si no te pido por el hermano, la hermana o la congregación. En este momento yo te necesito, Señor, y tengo necesidad de que me ayudes, porque si no, no puedo seguir adelante. Entonces, entre más tu conciencia está limpia, está pura, brilla, resplandece en tu ser, te alumbra tanto a ti, porque tu conciencia no alumbra al vecino, te alumbra a ti. Tu conciencia no te dice, mira nomás los errores del vecino, mira cómo está aquella, ¿ya te fijaste cómo vino aquella? Tu conciencia nunca te va a hablar de esa manera del vecino, del amigo, del pariente, del hermano. No, tu conciencia no tiene tiempo para andar juzgando al vecino. Tu conciencia está demasiado ocupada haciéndote ver a ti. Trabaja en tu vida, trabaja en tus áreas, trabaja en esto, trabaja en lo otro. Mira tu condición. Entiende, escucha, me dice tu conciencia. Mira cómo estás, mira esta área, mira esta otra, mira este punto, mira este otro, mira tu condición.
Y hermano, y si todos nos dejáramos alumbrar por nuestra conciencia y comenzáramos a trabajar cada uno en su vida, hermano, Dios haría cosas maravillosas. Pero casi siempre, Señor, trabaja en aquel, trabaja en aquella, mira aquel otro, Señor, mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira a fulano. Y en veces nosotros somos los causantes de que las cosas no funcionen bien, porque nosotros somos en veces parte del problema. Y mientras no cambiemos nosotros, las cosas no van a cambiar. Pero cuando cambias tú, las cosas a tu alrededor cambian, sin que lo pidas, sin que te esfuerces. Cambia tú y cambiará lo que te rodea. Cambia tú y cambiará lo que te rodea. Pero si no cambias tú, difícilmente cambiará lo que te rodea. Amén, hermanos. Entonces la conciencia nos lleva en ese desarrollo. El Señor está diciéndole claramente, está hablando a los fariseos y está hablando al pueblo de Israel, y les está diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque dice: con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, nuestra conciencia, repito, nos lleva y nos hace ver no el error, no el defecto, no la paja de mi hermano, sino comienza con uno mismo, trabaja en uno mismo, se centra en uno mismo y no dice tienes razón, no te justifica. Tu conciencia no te justifica. Tu conciencia, es decir, estoy hablando cuando estás haciendo algo incorrecto, cuando estás juzgando, criticando, centrándote en mirar la paja la viga o la paja del hermano, y no miras la viga de tu propio ojo. La conciencia siempre se centrará primero en trabajar en ti mismo. La misión de la conciencia es guiarte, es guiarme. La misión de la conciencia es darnos entendimiento, es que distingamos, que discernamos entre el bien y el mal, y que arreglemos, que acomodemos nuestra vida. La misión de la conciencia en Adán no era: culpa a tu esposa, culpa al diablo, echa la culpa a la serpiente, justifícate de esta manera, cúbrete con hojas de higuera, haz esto, haz lo otro. No. La misión de la conciencia era: reconoce tu condición, reconoce cómo estás y trabaja en ti, trabaja en tu vida, apunta hacia adentro antes de querer apuntar hacia afuera. Entonces eso hace la conciencia, eso es a donde nos lleva la conciencia, y ahí es donde se perfecciona la obra de Dios en nuestra vida. Aquí me detengo el día de hoy y ya le voy a continuar con este tema para mirar otros puntos bien importantes, bien hermosos que vamos a estar mirando. Pero hoy pongámonos de pie y vamos a acercarnos a hablar con Dios.